Saludos queridos colegas, sean bienvenidos a una nueva clase de parasitología en la cual vamos a estar describiendo o estudiando al parásito Ascaris lumbricoides. Así que comencemos. El Ascaris lumbricoides o la infección por el Ascaris lumbricoides es considerado como una geohelminthiasis. Esto quiere decir que sus huevos deben o requieren pasar por la tierra para que puedan ser infectantes. Este parásito fue descrito desde los tiempos de Aristóteles e Hipócrates y su nombre o sinonimia hace anagrama a las palabras lombriz de tierra o lumbricus terrestris, es decir, que su sinonimia será ascariasis o lombriz de tierra. Este parásito afecta principalmente entre el 25 al 30% de la población mundial. ¿Cuál es su reservorio o su huésped? Pues en esta ocasión va a ser el ser humano. Hablando un poco de su epidemiología, la distribución que va a tener el Ascaris lumbricoides, pues este es cosmopolita, es decir, que se encuentra alrededor de todo el mundo. Y de hecho es el más común de todos los helmintos. ¿A qué edades o en qué grupo etario se presenta mayormente? Pues más común es en los niños, debido a que ellos pues se encuentran por lo general o tienen el hábito de jugar en el suelo. Sus mecanismos de transmisiones, a diferencia de otros parásitos, este no es por vía fecal oral, ya que los huevos requieren pasar primero por la tierra. Así que este mecanismo de transmisión será con el ambiente o desde el ambiente hacia el ser humano. Existen varios factores que pueden predisponer a que una persona pueda padecer de este tipo de infección parasitaria, entre ellas, pues seres humanos o personas que tienen bajos recursos económicos. Otro de los factores predisponentes puede ser defecar en el suelo, no disponer de agua potable y por último una inadecuada aseado o inadecuada higiene personal. Una vez realizada esta introducción y esta epidemiología, podemos comenzar a estudiar el parásito como tal. Como en el resto de los parásitos, encontramos aquí una hembra y un macho. La hembra siendo un poquito más grande o en cuanto a longitud, a diferencia del macho. Comencemos primero estudiando la hembra. La hembra en cuanto a su longitud puede llegar a medir entre 15 a 45 centímetros de longitud, mientras que el macho puede llegar a medir entre 15 a 30 centímetros. ¿Dónde se encuentran ubicados todos estos parásitos? Por lo general su ubicación suele ser muy variada, pero entre ellas la más común o la más frecuente es a nivel del intestino delgado. Se dice que este parásito posee una musculatura muy fuerte con la cual pueden mantenerse dentro del intestino, formar rollos o incluso sostenerse de sus paredes para evitar ser eliminados mediante el peristaltismo. Habitualmente, cuando son eliminados a través de las heces o los pacientes presencian el parásito en sí, o suele ser descrito entre un color rosado a blanco amarilloso. Y se preguntarán quizás cuál es el tiempo de vida de estos parásitos, pues habitualmente su tiempo oscila alrededor de los 18 meses. Luego de que se cumple este tiempo de vida, los parásitos son eliminados de forma espontánea y por lo tanto la curación también debería ser espontánea. Sin embargo, pueden haber reinfecciones, eso tener mucho en cuenta. Un dato curioso y adelantándonos un poco a lo que se viene más adelante, la ubicación y la musculatura que poseen estos parásitos para no ser arrasados por el peristaltismo hacen que sea un factor para causar obstrucciones intestinales. Estudiamos ahora sí en cuanto a la morfología a la hembra, en donde posee su extremo anterior, su extremo medio central y su extremo posterior. Desde su extremo anterior vamos a describir que se encuentra primero la boca. Esta boca posee aproximadamente 3 labios que poseen bordes dentados que se continúan con el esófago y el intestino. Siguiendo, este sería su esófago. Siguiendo hacia su parte medio central, vamos a encontrar todos los que son sus genitales, entre ellos el oviducto. Hacia la parte más posterior vamos a encontrar el orificio de la vulva, siguiendo a este el ovario, y luego viene su parte posterior conformada únicamente por el intestino y el ano. Continuemos con el macho. El macho de la misma forma presenta hacia su extremo anterior, su extremo medio central y su extremo posterior. Hacia su extremo anterior, su boca con sus 3 labios descritos anteriormente, siguiendo al mismo el esófago, siguiendo al esófago encontramos el intestino, luego hacia su parte medio central encontramos la presencia del testículo, que es esto amarillito que he pintado aquí, una serie de red alrededor de estas otras estructuras denominado como vaso deferente. Y por último, hacia la parte final de la cola, encontramos la cloaca que posee las 2 espículas.
Estas espículas son las que le sirven para la copulación con la hembra. Además de esto, contiene también la terminación del intestino o el recto en la cloaca sexual. Un dato curioso acerca de la morfología o respecto a la morfología de la hembra del Ascaris lumbricoides es que a nivel de sus genitales puede contener hasta 27 millones de huevos y poner hasta 200.000 huevos al día. Es una cantidad extremadamente elevada. Bien, de esta manera es como hemos estudiado la morfología de ambos sexos. Muy bien, ahora veamos sus formas de resistencia y el ciclo de vida. Las formas de resistencia del Ascaris lumbricoides son principalmente sus huevos. Existen dos tipos de huevos, los infértiles o no fecundados y los fértiles o fecundados. Cada uno posee características específicas que lo diferencian entre ellos. Comencemos primero con los huevos infértiles. Estos huevos infértiles se pueden dar de dos formas distintas, como podemos ver en la imagen, puede ser de esta manera o de esta manera, uno más alargado que el otro. Miden aproximadamente de alto o de largo 85 a 90 micras, mientras que su ancho oscila entre 30 a 40 micras. Estos huevos infértiles en realidad son los óvulos que no fueron fecundados. ¿Cuáles son las características de estos? Primero, que son alargados, ¿ya? A diferencia de los huevos fértiles, que son un poco más ovoideos. Estos huevos, además de ser alargados, no son fecundados, como habíamos dicho. Otra característica es que únicamente poseen una sola membrana que es muy delgada. Si poseen solamente una membrana, pues será la membrana externa, por lo tanto no poseen una membrana o cápsula interna. Y por último, a pesar de tener su membrana externa, no poseen estas estructuras que posee el huevo fértil, denominados como mamelones, es decir, no posee mamelones. Estas son básicamente las características. Ahora veamos el huevo fértil, que es un poquito más complejo. Estos huevos fértiles miden aproximadamente de largo entre 50 a 65 micras y de ancho oscilan entre 45 a 50 micras. Como habíamos dicho, la principal diferencia visual es que estos son ovoideos y poseen una membrana bastante gruesa, también conocida como cápsula. Entonces estos poseen una cápsula gruesa. Otra característica es que estos poseen de 3 a 4 capas que son bastante diferenciadas. ¿Cuáles son estas? Veamos en el dibujo de acá. La de más afuera o la capa más externa, denominada como la capa mamelonada, que es una capa de protección. Por debajo de esta se encuentra la capa externa. Esta capa externa tiene naturaleza proteica, por lo tanto le vamos a denominar también como cápsula o capa externa o capa albuminosa. Por debajo de la misma encontramos la capa media. Esta capa media, por su parte, tiene naturaleza glucogénica, por lo tanto la denominaremos como capa de glucógeno. Y por último, la más interna, esta finita que logramos ver de otro color, corresponde a la capa interna. Esta capa interna, por su parte, es de naturaleza lipídica, lipoide, a diferencia de las otras dos, por lo tanto le denominaremos también como capa lipoide. Una característica especial es que estos huevos fértiles al final pueden poseer muchas capas mamelonadas, es decir, mamelones múltiples. Ok, sabiendo estas formas de resistencia, ahora pasemos a estudiar el ciclo de vida. El ciclo de vida del parásito es todo el proceso que pasa desde su reservorio hasta su interacción con el medio ambiente y la infección hacia otro reservorio o hacia el mismo reservorio. Por lo tanto, vamos a comenzar con los parásitos adultos, tanto el macho como la hembra, que su reservorio es el ser humano. ¿En qué lugar específicamente? Cuando hablamos de la morfología, habíamos dicho que estos se encuentran a nivel del intestino delgado. Mucho ojo recordando que esta solamente es la ubicación más frecuente. Sin embargo, recuerden que estos parásitos no tienen una ubicación fija y pueden estar en cualquier parte del tubo digestivo. E incluso, como podemos ver más adelante, también tiene interacciones a nivel del sistema respiratorio y el sistema circulatorio. Así que su ubicación puede ser muy variada. En el intestino delgado ponen aproximadamente 200.000 huevos, como habíamos dicho. Por lo tanto, estos huevos luego se van a desplazar hacia el intestino grueso, donde posteriormente serán excretados a través de las heces hacia el medio ambiente. Estos huevos principalmente son no infectantes. Una vez que son excretados en las heces, pueden llegar hacia el agua, hacia la tierra o a los alimentos. Teniendo en consideración que a pesar de que lleguen al agua o a los alimentos, esta es una geohelminthiasis, por lo tanto obligatoriamente tienen que pasar por la tierra para convertirse en huevos infectantes. Es decir, que el más importante es a nivel terrestre, en donde deben pasar aproximadamente de 2 a 4 semanas
para poder volverse infectantes. Tienen que estar también entre 15 y 35 grados centígrados. Esa debe ser su temperatura ambiente. Con esto, el huevo pasa a ser infectante, en donde contiene al huevo con la larva L1 o primera fase. Recuerden, este es el proceso. Entre 2 a 4 semanas debe quedarse en la tierra entre 15 y 35 grados centígrados para que el huevo obtenga su larva 1, y luego, después de este tiempo, entre aproximadamente 5 a 10 días posteriores, el huevo con larva 1 se convierte en huevo con larva L2. Y este huevo con larva L2 ahora sí es su fase infectante. Una vez que se vuelve infectante, puede ser ingerido por el ser humano a través de la boca pasa al estómago, del estómago se considera que pasa hacia el duodeno, y es aquí donde el huevo eclosiona, y al eclosionar libera esta larva que se encuentra en fase L2. Una vez que esta larva L2 es liberada o eclosiona de su huevo, pasa a la vía hemática. ¿A través de qué? A través del sistema de vasos mesentéricos. Por medio de esta vía llega aproximadamente en 24 horas a nivel del hígado. En este punto se mantiene de 3 a 5 días para poder convertirse en una larva L3. Luego de que se convierte en una larva L3, esta sale por las venas suprahepáticas hacia la circulación mayor, principalmente a través de la vena cava inferior, llegando hacia el corazón derecho. En el corazón derecho pues sigue la circulación normal y sale a través de las arterias pulmonares hacia los pulmones, específicamente hacia los alvéolos. En los alvéolos esta larva rompe el capilar, aproximadamente mide entre 1.5 centímetros y comienza a ocasionar síntomas. Estos síntomas son los que estudiaremos más adelante como el síndrome de Lüffler. En este punto, que suelen ser descritos, es bastante raro que la larva pase de L3 hacia L4, pero por lo general es que se quede como larva 3, y a partir de estos alvéolos hace su recorrido retrógrado, es decir, pasando por toda la vía respiratoria, desde la más pequeña hasta la más grande, desde los bronquiolos, bronquios, tráquea, laringe, faringe, acá arriba, en donde aquí es deglutido. Cuando es deglutido, pasa nuevamente hacia la vía digestiva, el esófago, el estómago, en donde aquí ya se convierte en una larva adolescente. Y esta particularidad de larva adolescente le da la capacidad de poder resistir los jugos gástricos y de esta manera llegar hacia el intestino delgado para cerrar el ciclo. ¿Cuánto dura todo este ciclo o todo este recorrido? Aproximadamente 60 días. Ok, haciendo un resumen rápido del ciclo de vida, entonces tenemos el parásito adulto a nivel del intestino delgado, en donde aproximadamente son 200.000 huevos, pasan al intestino grueso como huevos no infectantes, a las heces, en donde caen hacia el agua, tierra o alimentos, pasan aquí de 2 a 4 semanas a una temperatura de 15 a 35 grados centígrados para poder volverse infectantes. Aquí en este paso están como huevos con larva 1 o larva L1. Después de estos 2 a 4 semanas, en 5 a 10 días, se convierte en huevo con larva L2, en donde es su fase infectante. Luego son ingeridos por el ser humano, pasando hacia la boca, el estómago, el duodeno, en donde aquí eclosiona el huevo y libera la larva L2. Pasa a la vía circulatoria a través de los vasos mesentéricos. En 24 horas llega al hígado, en donde permanece de 3 a 5 días para convertirse en larva L3. Pasa a la circulación mayor a través de las venas suprahepáticas hacia el corazón derecho por medio de la vena cava inferior. Luego pasa al corazón izquierdo y a través de las arterias pulmonares llega a los pulmones. Aquí puede romper el capilar o los alvéolos y comienzan a dar síntomas. En raras ocasiones la larva L3 en este punto se convierte en larva L4. Sin embargo, lo más común es que sea L3 mismo. Pasa de forma retrógrada por toda la vía aérea hasta llegar a la faringe. En la faringe son deglutidas esta larva y se convierte luego en larva adolescente, cuando es capaz de poder resistir los jugos gástricos y poder pasar a través del estómago para llegar nuevamente al intestino delgado. Muy bien, después de haber conocido el ciclo de vida del Ascaris, veamos ahora sus mecanismos patógenos, manifestaciones clínicas, diagnóstico y profilaxis. Comencemos primero con sus mecanismos patógenos. Los mecanismos patógenos se derivan prácticamente de lo que vimos acerca del ciclo de vida, en donde cada situación o en cada fase que se presentó el parásito va realizando un tipo de mecanismo patógeno. Entre ellos, entonces, el primero que podemos recordar es el mecanismo traumático. ¿Cuándo se da principalmente este mecanismo traumático? Cuando mencionamos que la larva L3 rompe el capilar del alvéolo y
comienza a producir lesiones en el parénquima pulmonar, los cuales pues vamos a ver ya mismo más adelante cuando hablemos de manifestaciones clínicas. Otro mecanismo va a ser el mecánico. Cuando se presenta el mecánico, cuando mencionamos que el parásito adulto vive a nivel del intestino delgado, en donde puede ocasionar obstrucciones intestinales, es decir, que puede ser un mecanismo también obstructivo. Otro que podemos mencionar es el migratorio. Recordemos que cuando iniciamos la presentación dijimos que no tiene una situación fija, pero que la más común en el intestino delgado. Sin embargo, puede migrar desde este punto, desde otros puntos, y lesionar otro tipo de órganos, que también vamos a hablar de esto en un momento. Mencionando otro mecanismo va a ser el inflamatorio, y por último el mecanismo alérgico. Este se lo considera así debido a que puede ocasionar algo que se conoce como neumonía eosinofílica, que es cuando el parásito se encuentra también a nivel pulmonar, que lo mencionamos en el ciclo como síndrome de Lüffler. Conociendo los mecanismos patógenos, ahora sí vámonos a las manifestaciones clínicas, que si nos damos cuenta todo está correlacionado y los síntomas van a salir tanto de los mecanismos patógenos como de lo que habíamos hablado del ciclo de vida. Ok, las manifestaciones clínicas las vamos a dividir en dos grandes grupos. Bueno, en tres grupos realmente, pero los más importantes son los dos primeros, porque son los más comunes. De ahí las migraciones erráticas, que son el tercer grupo, suelen ser un poco más raras. Teniendo así entonces la fase 1 o fase larvaria y la fase 2 o fase adulta. En ambas se presentan diferentes tipos de manifestaciones clínicas, es decir, lo que va a decir que tiene el paciente. La fase larvaria, las manifestaciones que van a dar son sobre todo pulmonares, mientras que la fase adulta, las manifestaciones son en su mayoría intestinales. Partiendo desde aquí, empecemos con la fase larvaria, cuya clínica va a estar relacionada con lesiones pulmonares. Entonces, teniendo así, cuando habíamos mencionado que la larva L3 rompe el capilar del alveolo pulmonar, lo primero que va a ocasionar son lesiones a nivel del parénquima, y esto se traduce como hemorragia. Esta hemorragia obviamente es a nivel del parénquima pulmonar, aunque también puede ocasionar otro tipo de situaciones como lo es la congestión e inflamación. Dentro del pulmón, el ascaris produce algo conocido como síndrome de Lüffler. También se denomina como neumonía eosinofílica y tiene ciertos componentes clínicos. Entre ellos está la tos, estertores bronquiales, puede presentarse también expectoración y por último, pero no menos importante, puede aparecer fiebre. Y dentro de esta fase larvaria también pueden ocurrir las denominadas reinfecciones. Estas reinfecciones por lo general son más común en los niños. Cuando ocurren tantas reinfecciones pueden dar otras manifestaciones clínicas tales como alergias o síntomas alérgicos, cuadros similares al asma o incluso puede presentarse edema labial. Muy bien, esto es en cuanto a las manifestaciones de la fase larvaria. Vamos ahora con la clínica de la fase adulta que puede provocar infecciones, pueden llegar a convertirse en abscesos. Otro cuadro clínico que nos puede dar son las enteritis. Estas enteritis que van a estar caracterizados por síndromes diarreicos, falta de apetito, anorexia o incluso pérdida de peso derivado de estos mismos síntomas. Y por último, pero no menos importante, y de hecho es la más importante de todas, las obstrucciones o las suboclusiones. Esta es una de las complicaciones más comunes, ya que cursan con los siguientes síntomas. Una obstrucción intestinal, el principal síntoma es el dolor abdominal agudo, los vómitos, obviamente estos acompañados de náuseas, el estreñimiento, ya que si está pues obstruido el intestino no va a permitir la defecación. Y si no pasa y no se elimina, se llena de aire, las asas intestinales van a provocar meteorismo. Y por último, debido a que los parásitos muchas veces forman unas masas, pelotas dentro del intestino, clínicamente al momento de realizar el examen físico vamos a notar una masa palpable. Un dato curioso es que los parásitos adultos siempre consumen alimentos que el paciente ingiere. Esto sumado además a la producción de inhibidor de la tripsina que la forma el Ascaris lumbricoides, que interfieren con la digestión y el aprovechamiento de las proteínas por parte del huésped o por lo general por parte del niño que éste necesita, impidiendo también su desarrollo normal. Esto quiere decir que además de estas sintomatología que hemos presentado, la desnutrición infantil es también una posible manifestación
de esta parasitosis. El tercer grupo que hemos mencionado, que eran las migraciones erráticas, ya estas se producen por la ingesta de medicamentos analgésicos o quizás los antihelmínticos, y al llegar a este tubo digestivo el parásito se irrita, entre comillas, y escapa de esta zona. Por lo tanto, se mueve a diferentes órganos. Incluso, además de esto, también cuando el paciente tiene fiebre, debido a los cambios de temperatura, el parásito se mueve a otras ubicaciones. ¿Cuáles son las ubicaciones a las cuales se puede mover? Principalmente a la vía biliar, en donde van a provocar otro tipo de complicación que también es relativamente frecuente, como es la colangitis. Esta colangitis pues deriva de la misma obstrucción biliar, pues el parásito a veces es muy grande para las pequeñas vías. ¿Cómo va a cursar esta sintomatología? Va a ser principalmente dolor abdominal en cuadrante superior derecho, que no cede con analgésicos convencionales. Puede aparecer ictericia porque al obstruirse la vía biliar comienza a acumularse la bilirrubina, acolia, ya que recuerden que las sales biliares se excretan a través de las heces, y síntomas inespecíficos como la fiebre, náusea o vómitos. Además de las vías biliares, también pueden llegar incluso hasta el hígado, como habíamos mencionado más arriba o antes, provocando los abscesos hepáticos. Incluso si no forma abscesos, puede generar granulomas, que de la misma forma va a cursar con dolor abdominal en cuadrante superior derecho, abombamiento de la pared abdominal, leucocitosis, fiebre, entre otros. Se puede mover hacia el páncreas, provocando pancreatitis aguda. Cuando llegan al páncreas lo hacen específicamente a través de la vía biliar, e incluso pueden provocar pancreatitis muy severas. Pueden llegar a otras zonas como la cavidad peritoneal, provocando peritonitis cuando rompen la vía biliar, y que se va a manifestar también con un dolor abdominal difuso, abdomen rígido, abdomen en tabla, todo lo que son manifestaciones peritoneales. Puede llegar al apéndice, formando o provocando apendicitis aguda, que pues sus manifestaciones son las mismas que estudiamos en clases de apendicitis aguda. Si no han visto el video, pues los invito a ver mi video de apendicitis aguda, que lo estaré dejando por aquí arriba. Pero para resumir, puede presentarse con dolor abdominal enfosíliaca derecha, fiebre, vómitos, diarreas, estreñimientos. En los laboratorios presenciar leucocitosis con predominio de neutrófilos, entre otros. Puede llegar a los conductos lacrimales. Otra zona es a nivel del conducto auditivo externo. Cuando hace esto, recuerden que el oído medio y el resto de oídos están interconectados siempre a través de la faringe. Entonces, al momento de realizar el ciclo de vida del parásito, habíamos dicho que tienen que pasar a nivel de la faringe, por lo tanto, conectándose a través de la trompa de Eustaquio, pueden llegar hacia el oído. Y por último, pueden llegar incluso a la vejiga urinaria, provocando infecciones urinarias o infecciones del tracto urinario. Además de todas estas migraciones erráticas que hemos mencionado, cuando el parásito pasa hacia la circulación, ya sea venosa o arterial, y sobre todo la arterial, puede alojarse en el sistema nervioso, que puede provocar convulsiones o llegar hasta el globo ocular. Así que siempre que tengamos una infección de Ascaris lumbricoides, tener mucho cuidado y especial énfasis en todas las otras zonas u órganos a los cuales puede migrar, y que nos puede estar dando manifestaciones clínicas que no son muy evidentes, pero que deberemos investigar. En cuanto al diagnóstico, tenemos principalmente el diagnóstico clínico, el epidemiológico y el de laboratorio. El que nos vamos a enfocar en este momento es el de laboratorio, ya que el clínico hemos mencionado todas las manifestaciones, el epidemiológico lo mencionamos al inicio de la presentación. Entonces, hablando netamente de laboratorio, tenemos prácticamente dos: el diagnóstico directo y el diagnóstico indirecto. El diagnóstico directo, a su vez, lo podemos dividir en dos. Tenemos la macroscopía y la microscopía. Cuando hablamos de macroscopía, podemos hacer el diagnóstico directo cuando presenciamos el parásito en las heces. Y cuando hablamos de que podemos usar la microscopía o podemos diagnosticar por microscopía, cuando hacemos un examen coproparasitológico y encontramos los huevos. Mientras que el indirecto podemos hacerlo por medio de técnicas de imágenes, entre ellas la radiografía, hablando netamente de la radiografía abdominal. ¿Qué podemos observar si realizamos una radiografía abdominal en un paciente con Ascaris a nivel de intestino o con otras manifestaciones intestinales? Podemos presenciar opacidades, y sobre todo cuando se hacen con contraste. Otro método de imagen que también nos podrá servir es la ecografía. Es más útil cuando detecta o queremos detectar parásitos en el árbol biliar, sobre todo en casos de colangitis o en casos de pancreatitis. Y por último, una serología, que es mucho menos usada, ya que con los otros métodos directo o indirecto y con la clínica podemos tranquilamente diagnosticar una
Ascariasis. Y para terminar con la presentación, con el estudio de este parásito, tenemos las medidas de prevención o las profilaxis, que se derivan netamente de los factores de riesgo, hablando de la epidemiología o de los factores predisponentes. Entre ellos tenemos el control adecuado de excretas, consumo adecuado de agua potable o acceso al agua potable, adecuada higiene personal y el adecuado o la adecuada higiene de alimentos. Muy bien, de esta manera hemos estudiado todo referente al parásito Ascaris lumbricoides. Si tienen alguna duda, no olviden dejarlo en los comentarios. Les agradezco por haber visto el video, por haber estado en esta clase, y si tienen algún otro dato curioso acerca del Ascaris lumbricoides, háganmelo saber. Nos vemos en una próxima ocasión. No olviden suscribirse al canal. Tendremos muchos más videos como este y de otras asignaturas muy pronto. Estamos volviendo con la parasitología y microbiología, así que los esperamos.